Bueno, ellos, los títulos fueron Jesús de la historia y Cristo de la fe. Y después vimos ya ayer también Cristología desde abajo y Cristología desde arriba. Que los apóstoles fueron un poco como de abajo, Cristología desde abajo, porque fueron descubriendo a Jesús que no sabían que era el Hijo de Dios, como la fe más plena. Esa no la tuvieron de entrada los apóstoles. La fueron descubriendo de a poco. En cambio nosotros, cuando si nos criamos cristianos, mamá nos dijo de chiquitos que Jesús es Dios, y chao, muy bien, uno con la fe de niño, uno lo recibe así y se acabó. Que es hombre y Dios, que se entiende las cosas claritas de entrada, ¿no? Entonces, que la educación cristiana empezamos desde arriba, para abajo. Y después nos aprendemos a mirar la vida de Jesús, que es el Jesús de la historia, ¿no? Que de hecho Jesús es el Jesús de la historia, ¿no? Y vamos a ver ahí algunos testimonios no cristianos sobre Jesucristo. Bueno, Cristología de abajo suena Hans Kuhn. Una que escribía, no me acuerdo si es un austríaco. Trabajó junto con Ratzinger, de la generación de Ratzinger. Ellos trabajaron juntos, teólogos, con Ur von Balthasar, Hans Kuhn, Ratzinger, algunos de esos así que suenan, que fue una generación de teólogos muy grande, muy buenos que hubo. Y este Hans Kuhn es de esta teología de abajo. Pero ese es la historia. El de la cristología desde abajo. Por eso. Empezar desde Jesús de la historia. Sí. En realidad no es. Sí, el hombre, sí. El carpintero, el hombre, todo eso, ¿no? Jesuología también dicen. Sí, pero eso ya es ya americano. Eso ya es otro modo que viene después. Sí. Y a ver si podés leer la nota 38, en página 34. Como es obvio, esta problemática se encuentra bien alejada de las cuestiones agitadas por los diversos autores en el siglo IV. Entre la consideración del binomio ascendente-descendente como simple diferenciación de acentos en las cuestiones cristológicas y la consideración de que el hecho de que la cristología sea ascendente o descendente depende de que se haga abstracción o no de la divinidad de Jesús. Existe una amplia gama de acepciones, sobre todo por parte de los teólogos católicos. La Pontificia Comisión Bíblica describe la situación con estas palabras. Entre las investigaciones cristológicas recientes, aquellas que parten del Jesús histórico se presentan, en cierto sentido, como cristologías desde abajo. Por el contrario, aquellas que colocan el acento sobre la relación filial de Jesús con el Padre pueden ser llamadas cristologías desde arriba. Muchos ensayos contemporáneos se esfuerzan por unir los dos puntos de vista, mostrando a partir del estudio crítico de los textos que la cristología implicada en las palabras y la experiencia humana de Jesús presenta una continuidad profunda con las cristologías explícitas que se encuentran en el Nuevo Testamento. La nota chiquita, 38. Sí, ¿no? Es la que yo te pedí. Dice, he aquí, pero lo que pasa es que acá dice 38, está como versículo, digamos acá, y después están las notas chiquititas. Ah, sí, ahora la nota chiquita, ¿verdad? La nota chiquita. No, pero es una cita de Hans Kuhn que tiene. Sí, dice, he aquí unas frases de Kuhn. Ahí está. Que justifican sobradamente la descripción hecha por Illanes. ¿Acaso no se ajustaría más? Esto es de Hans Kuhn, ahora. Sí. ¿Acaso no se ajustaría más a los testimonios neotestamentarios y al pensamiento marcadamente histórico del hombre contemporáneo partir, como los primeros discípulos, del verdadero hombre Jesús, de su mensaje y de su aparición histórica, de su vida y de su destino,
de su realidad temporal y de su incidencia en la historia, para preguntar por la relación de este Jesús hombre con Dios, por su unidad con el Padre? En una palabra, menos cristología especulativa o dogmática desde arriba a la manera clásica y más cristología histórica desde abajo, es decir, desde el Jesús histórico con Cristo. Esto es la cristología desde abajo, no necesariamente equivocada, porque la verdad que si tú tenés un amigo que te dice, me gustaría interesarme por el Evangelio, bueno, tomá, léelo. Que aprender a ver porque si uno se queda con el Jesús Dios, se queda por la mitad también, Hay que saber apreciar la humanidad de Jesús y descubrirlo, ¿no? O sea que están como los dos polos, pero no hay que dejar ningún polo fuera. Pero nunca Jesús va a dejar de ser Dios para un cristiano actual, porque nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Si lo decimos en el credo, lo leemos en el credo los domingos, ¿no? Pero aún lo que leímos recién es que es imposible hacer abstracción de eso. Abstracción de la divinidad de Dios, me lo saco de la cabeza. De la divinidad de Jesús, ¿no? Para hacer cristología desde abajo. No es posible. Uno ya sabe que Jesús es el Hijo de Dios. Dado el catecismo y dado la madurez de la fe que tiene la Iglesia hoy. No nos es posible. En todo caso digo, bueno, muy bien, voy a estudiar toda la parte humana de Jesús. Eso sí lo podemos hacer, el Evangelio. O sea, que nuestro Padre tanto predicaba, saber enamorarnos de la humanidad de Jesús, ¿no? Eso es siempre muy bueno, ¿no? Entonces, para una persona que nada, nunca le hablaron de Dios, es mejor empezar con el Evangelio y que lo conozca la historia de Jesús. Sí. Empezar de abajo. Sí, empezar desde el Evangelio, sí. Sí. Es más cercano, más creíble. Sí. Juan, lo divino aparece enseguida. Sí, aparece, sí. Difícil. Aparece, pero el tema es que una persona de afuera también descubra al Jesús de la historia, ¿no? Además, igual, o sea, según lo que entiendo, lo que dice Kuhn es que, o sea, empezar desde abajo, pero para llegar arriba, ¿no? Sí. O sea, Sí, claro. Eso sí. Para llegar arriba, sí. Lo que pasa es que estos está como el prejuicio de los anteriores, porque estos no llegaron arriba. Los anteriores, Reimarus, Strauss y todos estos antiguos, se quedaron ahí, porque de hecho había una adversión a todo lo milagroso, porque era la época del racionalismo total metido, entonces terminaron eliminando todo lo sobrenatural. Porque decían que eso era un mito, todos los milagros eran un mito, todo un invento de los apóstoles. Bueno. La distinción no puede ser exclusiva, sino integradora. Ahí está la cuestión. Está bueno distinguir y tener los dos polos, pero no ser exclusivos con uno y excluir al otro, ¿no? Y es integradora, ¿no? Son dos aspectos, dos caminos, no dos opciones. Bueno. En el ámbito latinoamericano, toda esta cuestión se llamó jesuología, como recién nombraron. Pero lo que estamos viendo anterior es europeo, de Europa. Jesuología designa lo mismo. Es lo mismo, ¿no? El mismo planteo, pero con distinto nombre. Mira a Jesús, la jesuología mira a Jesús prepascual, como le conocían los discípulos. A ver si podés leer el texto correspondiente a la nota 42, en la página 36. En cierto sentido, la jesuología sería un modo especialmente radical de poner en práctica la metodología de la cristología desde abajo. Se trataría de volver no solo al Jesús de la historia siendo abstracción de su divinidad, sino de meditar en este Jesús solo tal y como fue comprendido por los discípulos antes de su resurrección. Es decir, se trataría de la consideración exclusiva del así llamado Jesús prepascual.
tal y como era visto por sus discípulos. A veces parece que este enfoque más que teológico es un esfuerzo por dar un rodeo en el itinerario espiritual de encuentro con Cristo. ¿No será que nosotros precisamos acompañar al hombre Jesús durante un buen camino, en su humanidad de hombre, simplemente hombre, como si no estuviera en él una persona divina, en lugar de querer enseguida penetrar en el secreto de su divinidad? A ver la nota 43. La descripción de este proyecto, la nota. Sí, creo que sí que es la nota, en la página 37. Sigue la 43, pero no está la nota acá. Pero debe estar el texto arriba. El texto sí. A ver, fíjate. La descripción de este proyecto de Jesuología pone ya de relieve cuál es, desde el punto de vista teológico, el problema que semejante objetivo comporta. El problema es este. ¿Pero existió alguna vez un Jesús de Nazaret que fuese simplemente hombre? Con razón se ha achacado a este proyecto el tener como básica la idea de una separabilidad en Jesucristo entre Jesús y Cristo, y establecer además una ruptura radical entre el Jesús prepascual y el Jesús postpascual. Por el contrario, hay que decir que la identidad sustancial y radical de Jesús en su realidad terrenal con el Cristo glorioso pertenece a la esencia misma del mensaje evangélico. Una investigación cristológica que pretendiera limitarse al solo Jesús de la historia sería incompatible con la esencia y la estructura del Nuevo Testamento, incluso antes de ser objeto de rechazo por parte de una autoridad religiosa magisterial. Bien. Bueno, eso es, ¿no? Así que pasamos ahora a otro temita que es el lugar de la cristología es la iglesia, ¿no? Que quiere decir que la cristología hay que hacerla desde la fe, no se puede hacer desde afuera, porque hubo una tendencia anterior de crítica histórica que se sometió la Biblia a una crítica histórica como si estudiara cualquier libro, entonces como desde afuera, como si uno estudiara sin tener fe, pero es imposible. El lugar de la teología es en la iglesia, dentro de la iglesia. Esa es la teología en la fe. Los evangelios nacen por inspiración del Espíritu Santo en la iglesia viviente. O sea que para hacer exégesis y para comprender la Biblia, el lugar es la iglesia. Porque hay que hacer exégesis con la ayuda del Espíritu Santo, porque los libros de la Biblia son inspirados por el Espíritu Santo. O sea que quien los hiciera desde afuera no llega a la profundidad de los libros, ¿no? Por eso mismo la iglesia tiene su autoridad incluso en las ciencias teológicas. La iglesia le da a los teólogos su independencia, porque si no, no podrían hacer teología, pero siempre en el ámbito teológico. Por ejemplo, cuando lo que se está trabajando en teología no es para publicar en un libro editado al pueblo, mientras se esté elaborando, sino que hay que mantenerlo en las revistas científicas, etc., ¿no? Y la iglesia está con el ojo así mirando las cosas que se publican, obviamente, ¿no? Porque la iglesia, la inspiración es en la iglesia, y la iglesia tiene su autoridad sobre todo esto, ¿no? Bueno, en ella, en la iglesia, los evangelios llegan vivos a los hombres de todos los tiempos. ¿Cómo predica la iglesia los evangelios? Esto es muy importante. Porque, como decía Karl Adam en su libro, dice, lo fundamental del cristianismo no es la Biblia, sino la predicación de la Biblia. Porque una cosa es la Biblia, pero la predicación es lo que llega a la gente, ¿no? Porque por ahí la gente no lee mucho la Biblia, ¿no? La gente más sencilla, digo. Todavía pasa hoy lo que pasaba en la antigüedad, que los que estudiaban eran pocos. En la antigüedad muchos no leían la Biblia porque primero no sabían leer y segundo porque no tenían tiempo. Estaban siempre carpiendo el surco. En la antigüedad. Y hoy importa también, ¿no? Importa esto de que
que es lo fundamental es la predicación. Fuera de la iglesia, la Sagrada Escritura no puede ser comprendida. Decía Müller, un alemán del siglo XIX, que es precursor de todo, de la iglesia de hoy, ¿no? Este Müller, muy importante. Bueno. Actualmente que hay como un regreso a la Biblia, hay muchos cursos de Biblia y todo, hay como un riesgo de biblicismo, que desarraiga un poco la Biblia de la iglesia, ¿no? A ver, si puedes leer la nota, el texto correspondiente a la nota 47, página 38, del concilio. Es evidente, por una parte, que en el Nuevo Testamento se refleja la fe de la primitiva comunidad, apareciendo entre sus páginas numerosas confesiones de fe, que, en su formulación, ponen de relieve la importancia otorgada a la nitidez con que han de afirmarse las principales verdades en torno al misterio de Cristo. La síntesis original y primitiva del Jesús terrenal y del Cristo resucitado se encuentra en diversas fórmulas de confesión de fe y de homologías que hacen hincapié al mismo tiempo y con especial insistencia en su muerte y en su resurrección. Citemos entre otros el texto: os he transmitido en primer lugar lo que yo mismo he recibido, que Cristo ha muerto por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Estos textos establecen una conexión auténtica entre una historia y la significación por siempre duradera de Jesús. Presentan en un nudo la historia de la esencia de Jesucristo. Esta síntesis constituye el ejemplo y modelo para toda auténtica cristología. Muy bien. Bueno, esto, en los evangelios aparecen textos como ese, en que se pone énfasis. Yo les transmito lo que he recibido. A ver, que léelo de vuelta, de San Pablo. Sí. Os he transmitido en primer lugar lo que yo mismo he recibido, que Cristo ha muerto por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. ¿Y la cita cuál es? La cita de Corintios. Sí, 40 y... No, de San Pablo, ese texto. El texto es el que estaba leyendo, porque no hay cita. No dice... Nota chiquita, no. No, dice, estamos en la 47, ¿no? Concilio Vaticano II. Pero cuando dice San Pablo... No, es que no dice no, San Pablo. no aparece la cita. No. Ajá. Bueno, pero eso es de San Pablo, es una de las cartas. Eso se llaman confesiones de fe. Son pequeñas, en los evangelios y en las cartas de San Pablo, a veces aparecen como si fueran pequeños credos. Un solo Dios, un solo bautismo, una sola fe. Una vez dice San Pablo eso. Un solo Señor Jesucristo, un solo Dios y Padre. O sea que en la predicación a veces aparecen como pequeños credos que dicen los apóstoles. Uno es el que te dijiste tú, pero hay más. A los corintios eran. ¿Eh? A los corintios. A los corintios. Sí, a los corintios, sí. Eso se llaman confesiones de fe de los apóstoles. Y son muy importantes en este sentido, porque ahí como que se concentra la fe de los evangelios, la fe cristológica de los evangelios, en esas pequeñas confesiones, ¿no? Otra cortita es aquella que Tomás, que no estaba cuando Jesús apareció, cuando se volvió a aparecer y vio a Jesús, cayó de rodillas y dijo: Señor mío y Dios mío. ¿No? En poquitas palabras, la fe de Tomás, ¿no? Señor mío y Dios mío. Bueno, ni que hablarla de San Pedro, ¿no? ¿Quién soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Concentrado ahí una expresión de fe sobre Cristo, ¿no? Son muy importantes esas pequeñas
declaraciones de fe que aparecen en los evangelios. Y acá hay otra, por ejemplo, que dice morir con Cristo, resucitar con Él, ¿no? 1 Corintios 15 dice, os he transmitido, esto es lo que recién leímos, es 1 Corintios 15, os he transmitido lo que yo mismo he recibido. Estas síntesis cristológicas son la clave para distinguir una cristología auténtica. Bueno, estos resúmenes de la fe expresados por los apóstoles son como claves para decir cuál es la fe verdadera. Bueno, acá están, en estas declaraciones, ¿no? Padre, es así como cuando decimos, creo firmemente que estás aquí, que me ves, ¿no? Es fe. Sí, bueno, pero nosotros no somos el Evangelio. No, ya sé, pero digo, también nosotros ahí estamos profesando de una manera... Sí, pero eso ya es devoción popular, no es Biblia, no es, digamos, una referencia para la cristología. Es personal. Sí, esas son cosas de devoción personal, pero eso ya es aparte, ¿no? Bueno, la Comisión Teológica Internacional tiene en cuenta estos riesgos de biblicismos, que es eso de tanto la Biblia, ahora que estudiar la Biblia, entonces estudiar la Biblia con una cierta independencia de la predicación de la Iglesia. Y otra es volver al Jesús de la historia y olvidarse de lo más espiritual, lo sobrenatural. Dice la Comisión Teológica, la identidad sustancial y radical de Jesús en su realidad terrenal con el Cristo glorioso pertenece a la esencia del mensaje evangélico. O sea que la unión entre el Cristo de la historia, Jesús de la historia, y el Cristo de la fe pertenece a la esencia de la fe, las dos cosas. ¿A la esencia de qué? De la fe, de nuestra fe. Claro, las dos cosas, el Jesús, de los 30 años de vida oculta, por un lado, y después que Él es Dios, ¿no? La fe que Él es verdaderamente Dios. Aparte que aparece en cantidad de veces referencias explícitas en el Nuevo Testamento a la divinidad de Jesucristo, en sus mismas palabras. Ya Juan Bautista, yo lo decía, ¿no? Que ya estaba antes que Él. Ya Juan Bautista tenía claro que Jesús preexistía. En su discurso de despedida, que está en el Evangelio de San Juan, Jesús dice 2 veces, me parece capítulo 17 de San Juan por ahí, le dice a Dios Padre, Padre, llévame otra vez junto a ti, allí donde yo estaba antes de la creación del mundo. ¿No? Son esas cosas que uno las lee y sigue de largo, pero hay que pararse ahí. ¿Qué dijo? Pararse un poco y considerarlo. En boca de Jesús aparece eso como 2 veces. Pidiéndole al Padre ya al final de los 3 años, ¿no? Pidiéndole a Dios Padre que lo lleve por fin junto a Él, que es su lugar, ¿no? El lugar de Jesús, que es donde está ahora, ¿no? Y después, en una discusión con los judíos, una vez, le dice, sí, pero nosotros somos hijos de Abraham. Si fueran hijos de Abraham, dice Jesús, creerían en mí, pero si no creen en mí no son hijos de Abraham. Porque Abraham, dice Jesús, vio mi vida y se alegró. ¿Y sé qué? Alegró. Y se rió. Bueno, se gozó, porque Dios era la promesa, ¿no? Abraham recibió la promesa de una bendición para todas las naciones, en su descendencia, y que era el Salvador, el Mesías. Y de algún modo que no está en la Biblia, pero por las palabras de Jesús se supone que Abraham tiene que haber visto algo, ¿no? De Jesús, o una visión, no sé qué. Porque Jesús dice, Abraham vio mi vida o mi día y se alegró. Y los fariseos le dicen, pero si vos no tenés ni 50 años y decís que has visto a Abraham, le dijeron los fariseos. A mí me hace sospechar eso de la edad, ¿no? Pues a un hombre de 30 años no le decís, pero si vos no tenés 50 años, le decís en todo caso, pero si vos no llegás a 40, ¿no? Pero a 50, me hace sospechar que Jesús tenía más años, pero déjenlo por ahí. No tenés 50 años y viste a Jesús.
Y dice Jesús, antes de Abraham yo ya era. Yo te conocía. No, yo ya era. Ah, Antes de Abraham yo ya era. Y ahí, cuando dijo eso, agarraron piedra para tirarlo. Y Jesús salió corriendo. O sea que hay datos de esos en la Biblia, en salteado, que expresan claramente que Jesús preexistía. Es decir, que ya era el verbo antes de la encarnación, ¿no? Jesús es eterno, aún antes de haber nacido. Sí, ¿Existía, esto. pero humanamente? No, antes de la encarnación. La preexistencia antes de la encarnación. Sí, existía el verbo eterno. No basta seguir el ejemplo y el modelo del testimonio apostólico, sino también entender su testimonio en el sentido que fue entendido por la Iglesia a lo largo de los siglos. Bueno. A ver si podés leer el texto correspondiente a la nota 53. Es un texto de Ratzinger. Nota texto correspondiente que quiere decir que está arriba el texto, ¿no? ¿La fe cristológica de los primeros concilios? ¿O antes? Puede ser, a ver, Página 40, de la página 40. nota 53. ¿La nota? Bueno, el texto Ratzinger. corresponde. El texto, Esa penita, puede ser transmisión de la fe y fuentes de la fe. Y después, bueno, el texto correspondiente. el texto, sí, que habla de 3:52. Sí, dice, con otras palabras, solo en el contexto de la fe comunitaria de la Iglesia se puede tomar la Biblia al pie de la letra y creer lo que ella dice como realidad, como acontecimiento de este mundo nuestro y como historia. Esta circunstancia legitima la interpretación dogmática de la Biblia, incluso desde un punto de vista histórico. El lugar hermenéutico constituido por la Iglesia es el único que puede hacer afirmar los escritos de la Biblia como escritura santa y que puede hacer admitir las propias declaraciones de la Iglesia como verdaderas y llenas de sentido. Bueno, ¿qué quiere decir hermenéutico? es la interpretación. Todo el método. Interpretación. Sí, el método de la exégesis. Exégesis es comprender el texto y qué sentido tiene. Y la hermenéutica es como el método. Sí, un método. Bueno, primeros concilios. A lo largo de los siglos se fueron dando como una especie de precisión. Hay que comprender que en los primeros siglos todavía no había nada escrito. No había dogmas definidos. Los primeros cristianos comenzaron, muchas veces, o la gran mayoría, movidos por errores, porque uno enseñaba una cosa y otros reaccionaban, ¿no? Entonces había discusión entre las opiniones y todo derivaba en algún sínodo o derivaba en algún concilio. Así fue los comienzos, ¿no? La creciente precisión dogmática fue a merced de errores, porque aparecía una herejía, entonces la Iglesia reaccionaba, ¿no? Entonces discutían el tema y se precisaba, se empezaba a explicar mejor, ¿no? Y así se fue hasta el siglo VIII, por ahí, fueron grandes concilios ecuménicos. Ahí se fue precisando, digamos, los términos para decir quién es Jesucristo, ¿no? Bueno, el gran primer concilio fue Nicea, en el 325. Y el último se podría decir que fue el tercero de Constantinopla en el 681. O sea que, ahí en ese lapso se precisó de manera formal y nacieron los dogmas de fe, que son definiciones solemnes de la Iglesia que hay que creer, porque es un poco la fe nuestra en los dogmas. Nicea el primero fue por un error de un hombre que se llamaba Arrio. Y que Arrio, intentando adaptar la fe a la filosofía de la época, que era la de filosofía griega, puso a Jesús en lo que la filosofía griega dice el demiurgo.
En la filosofía griega estaba Dios, así totalmente trascendente. Después había un demiurgo, que era un mediador, y que era el que organizó el cosmos. Que del caos original hizo el universo, digamos, el demiurgo, ¿no? Sin intervención de Dios, que Dios estaba despegado, ¿no? Entonces este Arrio, para cristianizar la filosofía griega, racional, identificó a Jesús con el demiurgo. Entonces, porque también la Biblia dice que Dios hizo todo por su palabra, por el verbo, ¿no? Entonces son cosas como que dan que sospechar que hay parecidos, y en efecto hay parecidos, ¿no? Lo que pasa es que no es, ¿no? Los errores ahí, por pequeños que sean, son muy graves, porque el demiurgo griego no es Dios. Es un mediador. Es divino, pero no es Dios. Hay una diferencia grande entre Dios y el demiurgo. Casi que el demiurgo es un instrumento creado por Dios para ordenar el cosmos, ¿no? Cosa que si uno va a la Trinidad no es así, porque Dios, el Verbo existe desde siempre, es Dios como el Padre, es tan divino como el Padre. Entonces, acá viene la cuestión, la discusión de que si Jesús es Dios o es medianero, o si es Dios Arrio decía que era Dios pero de segunda. Y en griego se dice deuteroteos, Dios número 2. Pero había segundo, en segundo lugar, ¿no? Padre, estos errores entonces aparecían dentro de la iglesia. Sí. Siempre eran dentro de la iglesia. Sí, sí. Todos los sismos y todo. Todo. En general son errores intra-eclesia. No son errores desde afuera. Que ya, bueno, de error de afuera, digamos. Arrio se inspira en la filosofía griega, pero en fin, Arrio era un sacerdote, ¿no? Sí, son cosas internas. Y no con mala fe, ¿eh? No hay que sospechar. No, porque entonces no estaban los dogmas establecidos. Entonces uno se pone a predicar y le explica al pueblo a ver cómo puede ser esto, y capaz que dice una cosa equivocada. Y se confundían. Profundizaban y se confundían. Sí, o explicaban las cosas que en ese tiempo todavía no había dogmas ni estaba definido. ¿A partir de cuándo se nos dogma? Y el último No, ¿a partir de cuándo? El primero debe ser Nicea. Sí. ¿Y quién? Bueno, La finalidad de los dogmas que fue Nicea es como 325, pero en realidad los símbolos de la fe originales ya eran dogmáticos, se pueden considerar dogmáticos. Los credos, hubo muchos credos, ¿eh? Nosotros conocemos el de los apóstoles y el niceno Constantino.